El viento frío azotaba los árboles en Bramley, Leeds, la noche del 26 de noviembre de 2000. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina y las calles bullían de compradores envueltos en abrigos y bufandas, con los brazos cargados con bolsas navideñas. Leanne Tiernan, de 16 años, acababa de terminar una alegre tarde comprando regalos con su mejor amiga. Al anochecer, se despidió de su amiga con un abrazo y tomó un atajo que había recorrido muchas veces. Hawgley Gill, un tranquilo sendero boscoso que serpenteaba tras las casas de su barrio. Pero esa noche no llegó a casa. Cuando Leanne no regresó, su madre sintió un repentino escalofrío de miedo. No era propio de ella, no era de las chicas que se quedaban fuera sin llamar. Pasaron las horas, luego un día, luego dos, y la pequeña comunidad de Bramley contuvo la respiración. Una niña había desaparecido, sin dejar rastro. Lo que nadie podía imaginar entonces era la retorcida red que tejía en silencio un hombre que vivía a la vuelta de la esquina. Un hombre que, durante décadas, había rondado en la oscuridad. Un hombre llamado John Taylor. Leanne Tiernan era alegre, cálida y responsable. Vivía con su madre y su padrastro en una modesta casa de ladrillo rojo en una calle tranquila. Ese domingo estaba de buen humor. Después de ir de compras con su mejor amiga, las chicas pasearon juntas por Bramley. Rieron, hablaron de Navidad e hicieron planes. Alrededor de las 4:50 p.m. se separaron. Leanne se dirigió sola por Hawgley Gill, un atajo aislado y arbolado que la llevaba a su casa. Era un camino que muchos lugareños usaban, incluso al anochecer. Pero cuando no logró cruzar la puerta esa noche, el instinto de madre le gritó que algo andaba mal. La búsqueda comenzó casi de inmediato. Los carteles inundaban las farolas. La policía iba puerta por puerta. Helicópteros rastreaban la zona. Buzos peinaban estanques y canales. El bosque fue registrado una y otra vez. Cientos de voluntarios se unieron al esfuerzo, pero los días se convirtieron en semanas, y luego en meses. No había rastro de Leanne, ni gritos, ni rastro, ni pista. Simplemente se había esfumado entre los árboles. Pasaron 9 meses. El 20 de agosto de 2001, un hombre que paseaba a su perro en Lindley Woods, a 32 kilómetros de donde Leanne fue vista por última vez, se topó con algo extraño. Oculto bajo ramas y hojas había un bulto de plástico negro. El olor lo impactó primero. Era fétido, inconfundible. Al mirar más de cerca, llamó a la policía. Dentro del envoltorio estaba el cuerpo de una niña. Tenía las manos atadas a la espalda. Una bolsa de plástico le cubría la cabeza con cinta adhesiva. Alrededor del cuello llevaba un collar de perro negro con una correa. Era Leanne. Los equipos forenses entraron rápidamente. El cuerpo estaba cuidadosamente conservado a pesar de los meses transcurridos. Los expertos concluyeron que había sido estrangulada. Pero lo que más los dejó helados no fue solo cómo murió, sino lo que le hicieron después. Su cuerpo se había mantenido frío, almacenado en un lugar refrigerado antes de ser trasladado al bosque. Quienquiera que lo hubiera hecho, había tenido sumo cuidado. Lo había planeado, había esperado. Ahora, los investigadores lo sabían. Leanne no había sido una víctima al azar. La habían buscado. Cuando se descubrió el cuerpo de Leanne Tiernan en Lindley Woods en agosto de 2001, 9 meses después de su desaparición, los detectives supieron que se trataba de un asesino frío y calculador. No se trataba de un crimen pasional. Fue organizado, controlado y profundamente perturbador. El envoltorio que rodeaba el cuerpo de Leanne era preciso, casi ritualístico. Estaba envuelta en múltiples bolsas de basura de plástico negro, atadas con cordel y aseguradas con cuerda en nudos complejos. Su cuerpo había sido almacenado en un lugar frío antes de ser arrojado. El cordel utilizado se rastreó hasta una marca específica vendida por una sola empresa en la región. Las bolsas negras coincidían con un diseño particular que solo se distribuía en ciertas tiendas.
La policía siguió todas las pistas, pero el descubrimiento provino de algo casi invisible. Se encontraron diminutas fibras rojas, verdes y doradas en la ropa de Lian, hebras microscópicas que no correspondían a su casa, su escuela, ni las casas de sus amigos. También había pelos de perro, concretamente de un pastor alemán. Se necesitaron semanas de trabajo de laboratorio, pero estas pistas comenzaron a formar un mapa. Las fibras de la alfombra se rastrearon hasta un tipo específico de alfombra industrial, fabricada en cantidades limitadas. Solo se sabía que un puñado de hogares en Leeds la usaban. Los investigadores redujeron concienzudamente las posibilidades. Entonces apareció una pista discreta. Un cartero local mencionó a un hombre en Cockshot Drive que paseaba perros, incluyendo pastores alemanes, y que tenía una alfombra inusual en su casa. Se llamaba John Taylor. Vivía a menos de 1 milla de Lian. La policía investigó los antecedentes de Taylor. No había nada importante que destacar, ninguna condena por violencia, solo algunos delitos menores en su juventud. Aún así, visitaron su casa para una entrevista informal. Lo que vieron dentro los dejó paralizados. En el pasillo estaba la misma alfombra roja y verde cuyas fibras se habían encontrado en la ropa de Lian. Había 2 pastores alemanes en la casa. Cuerdas y cordeles estaban enrollados cuidadosamente en los estantes. Docenas de rollos de bolsas de plástico negras estaban apilados en un armario, idénticos a los que se usaron para envolver el cuerpo. Taylor parecía tranquilo, incluso servicial. Les ofreció té. Afirmó no saber nada de Lian, pero la evidencia forense se acumulaba como un maremoto. Los detectives obtuvieron una orden judicial y registraron la casa de arriba a abajo. Encontraron pelos de perro que coincidían con los de Lian, hilo y cuerda idénticos en estructura química y trama, bolsas de plástico con códigos de marca coincidentes y microdesgarros consistentes con los de la escena del crimen. Un trozo de cuerda encontrado en su cobertizo con restos de sangre humana. En el congelador había paquetes envueltos en el mismo tipo de bolsas de plástico, aunque éstas contenían restos de animales. Una bolsa, sin embargo, contenía el pelaje enmarañado de un hurón que había sido estrangulado. Había algo más, escondido en lo profundo del sótano. Un juego de collares, correas y cadenas. Algunos eran del tamaño de un animal, otros no. Las paredes estaban cubiertas de ganchos. John Taylor, el hombre aparentemente común del barrio, era un depredador escondido a plena vista. La policía lo arrestó el 16 de octubre de 2001. Al principio no dijo nada, pero tenían su ADN, y cuando lo analizaron en la base de datos nacional, coincidió. No solo con Lian, sino con una brutal violación de 1988 que había quedado sin resolver. Fue entonces cuando los detectives se dieron cuenta. John Taylor no solo había matado a Lian Tiernan, llevaba décadas cazando mujeres. John Taylor era el tipo de hombre al que la gente apenas prestaba atención. Trabajaba discretamente como repartidor de paquetes, principalmente realizando rutas matutinas que requerían mínima interacción. Era puntual, confiable, el tipo de hombre que no recordarías ni 5 minutos después de conocerlo. Pero tras esa apariencia olvidable se escondía un hombre con apetitos inquietantes. Taylor nació en 1956 en Leeds. Creció en condiciones modestas, tuvo una infancia sin nada destacable y se casó joven. Durante un tiempo pareció normal, pero con el paso de los años, su comportamiento se volvió cada vez más solitario. Se separó de su esposa. Su hogar se convirtió en su guarida. Le fascinaban los animales, especialmente los hurones. Los criaba, los exhibía y los mantenía en docenas de jaulas. También tenía perros grandes y pasaba horas paseándolos por bosques y campos apartados.
Pero lo que realmente aterrorizó a los detectives fue lo que encontraron en su sótano. El suelo estaba cubierto por una alfombra familiar de tonos rojizos, verdes y dorados, igual que las fibras halladas en el cuerpo de Leanne. Las paredes estaban llenas de correas, bozales, cadenas y ataduras caseras. Varios rollos de cuerda colgaban en hileras ordenadas. Cerca, una caja con bolsas de plástico resistentes. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que Taylor había preparado este espacio no para animales, sino para personas. En viejos álbumes de fotos encontraron imágenes perturbadoras. Exparejas o novias de Taylor con los ojos vendados, atadas o amordazadas. Algunas fotos eran claramente manipuladas, pero otras insinuaban algo más siniestro: sumisión forzada, posible inconsciencia y miedo grabado en los rostros de los sujetos. Lo que hacía a Taylor tan aterrador no era la rabia, no era una enfermedad mental en el sentido convencional, era el control. Taylor era metódico, calculador. Planeaba sus crímenes con una paciencia escalofriante. Sabía por dónde caminaban las mujeres. Sabía a qué hora salían del trabajo. Entendía cómo emboscar sin ser visto. Durante años, usó zonas boscosas como Hawley Gill como terreno de caza. El mismo sendero que Leanne Tiernan recorrió aquella fatídica noche era uno que Taylor había acechado durante años. Solía pasear a sus perros por allí a altas horas de la noche, supuestamente para dejarlos correr, pero en realidad para aprender las rutas, los escondites y las vías de escape. Algunas víctimas habían denunciado haber sido agarradas por la espalda, obligadas a esconderse entre la maleza y luego liberadas con la advertencia: no se lo digan a nadie. La policía ahora entendía que algunas de esas mujeres habían sido sus primeras víctimas, pero sin ADN ni informes formales, nada había quedado grabado. El comportamiento tranquilo de Taylor, su trabajo y sus animales le servían de camuflaje. Era el hombre servicial de al lado, el que te entregaba los paquetes de Navidad, el que te ayudaba a buscar a tu gato perdido, pero por la noche se convertía en algo más, un hombre con la llave de su sótano de los horrores, un congelador listo para lo que pasara, un plan para todo. Cuando los interrogadores finalmente lo confrontaron con la prueba de ADN, Taylor no confesó, apenas reaccionó. Simplemente se quedó mirando la evidencia y luego bajó la mirada. Su silencio lo decía todo. Ya lo había hecho antes, y a menos que lo atraparan, lo habría vuelto a hacer. Para cuando John Taylor se sentó en el banquillo de los acusados en el Tribunal de la Corona de Leeds, en julio de 2002, la sala estaba abarrotada. Periodistas, familiares, vecinos, todos acudieron a ver al hombre cuya vida tranquila y discreta había enmascarado una brutalidad inimaginable. La familia de Leanne Tiernan estaba sentada a pocos metros del hombre que se había llevado a su hija. Su madre aferraba un pañuelo con manos temblorosas. Su padrastro la miraba fríamente, sin apenas pestañear. No se oía ningún sonido, salvo el movimiento de papeles y el murmullo sordo de la sala, cuando entró el juez. Taylor tenía 45 años. Vestía un traje sencillo e inofensivo. Su actitud era inquietantemente tranquila. Ni una sola vez durante el proceso miró a la familia de Leanne. La fiscalía no perdió tiempo en construir su caso. Las pruebas se presentaron como piezas de un rompecabezas, cada una condenatoria. Las fibras rojas y verdes de la ropa de Leanne coincidían con la alfombra de la casa de Taylor. Los pelos de perro encontrados en su cuerpo provenían de las mascotas de Taylor. Las bolsas de plástico utilizadas para envolver su cuerpo se rastrearon hasta rollos encontrados en el cajón de su cocina. El mismo tipo de cordel que ataba las manos de Leanne se descubrió en su cobertizo. Incluso el tipo específico de collar y correa que usaba alrededor de su cuello coincidía con los que usaba con sus propios perros. Pero la evidencia más escalofriante provino de su congelador.
Aunque el cuerpo de Leanne había sido descubierto en el bosque, estaba extrañamente bien conservado para alguien que llevaba desaparecido más de 9 meses. Los científicos forenses determinaron que había estado almacenada a temperaturas bajo cero durante gran parte de ese tiempo. La conclusión: su asesino tenía acceso a un congelador lo suficientemente grande como para albergar un cuerpo humano. Ese congelador fue encontrado en el garaje de Taylor. Los detectives presentaron fotos del congelador horizontal junto con recibos que demostraban que lo había comprado mucho antes de la desaparición de Leanne. También presentaron datos de temperatura que demostraban que había permanecido encendido y en uso durante su desaparición. La fiscalía describió con horribles detalles cómo Taylor mantuvo el cuerpo de Leanne oculto en su congelador durante meses, posiblemente volviendo a él, posiblemente trasladándolo de un lugar a otro, hasta que finalmente se deshizo de ella en Lindley Woods. Presentaron la imagen de un depredador que no solo mataba, sino que ocultaba meticulosamente sus huellas. La causa de la muerte de Leanne fue estrangulación. Le habían puesto una bolsa de plástico en la cabeza, asfixiándola. Su cuerpo había sido envuelto firmemente en varias capas de plástico negro, atado con cordel y colocado dentro de una bolsa de viaje verde, probablemente para evitar la detección de olores. Fue calculado, preciso, frío. Entonces llegó la revelación que asombró al tribunal. Se encontraron rastros de ADN en el cuerpo de Leanne pertenecientes a John Taylor, y aún más alarmante, su ADN coincidía con otro delito. 2 casos de violación de la década de 1980 habían quedado sin resolver. Ambos involucraban a mujeres atacadas en zonas apartadas, estranguladas, amenazadas con cuchillos y luego violadas. Se había recolectado ADN en esos casos, pero en ese momento la tecnología no estaba lo suficientemente avanzada como para vincularlos con nadie. Cuando el ADN de Taylor entró en la base de datos nacional en 2001, se generaron coincidencias automáticas. Era innegable. El hombre acusado de matar a Leanne había sido un depredador en serie durante décadas. Ante la abrumadora evidencia, Taylor cambió su declaración. Admitió haber secuestrado a Leanne, agredido sexualmente y asesinado, pero no mostró remordimiento. No lloró, no se disculpó. Simplemente respondió sí cuando se leyeron los cargos. El juez, al dictar sentencia, calificó los crímenes de Taylor de monstruosos y premeditados. Afirmó que Taylor había manipulado el sistema, se había aprovechado de personas vulnerables y había vivido una doble vida durante más de 20 años. Condenó a John Taylor a 2 cadenas perpetuas con la recomendación de no ser liberado jamás. Pero fuera del tribunal, la pregunta persistía: ¿había sido esto todo? ¿O John Taylor había hecho aún más? Cuando John Taylor fue sentenciado en 2002, la policía presentía que no era el final de la historia. El asesinato de Leanne Tiernan no fue un crimen impulsivo. Presentaba indicios de ritual, control, silencio y almacenamiento. Había inteligencia y un patrón detrás. Así que los detectives tomaron una decisión audaz. Reabrieron una serie de agresiones sexuales sin resolver de las décadas de 1980 y 1990. Muchos de estos casos tenían similitudes: senderos en el bosque, ataques nocturnos, estrangulamiento y silencio. Las víctimas habían descrito a un hombre que las agarró por la espalda, las amenazó con cuchillos o alambre, las ató y luego desapareció. La policía revisó los archivos, tomaron muestras de ADN preservadas y las analizaron con sistemas actualizados. Y uno a uno, los resultados volvieron. En 1982, una mujer de 32 años caminaba hacia su casa por el canal de Leeds y Liverpool, cuando de repente la agarraron por detrás, la arrastraron entre los arbustos y la violaron a punta de cuchillo. Nunca vio la cara de su agresor. El ADN encontrado en su ropa confirmó su identidad: John Taylor.
En 1988, una estudiante de 21 años fue atacada mientras caminaba por un sendero cubierto de maleza cerca de Armley. La sujetaron con una correa de perro, le dijeron que no gritara y la violaron. El ADN volvió a apuntar a Taylor. En 2003, la policía lo acusó de ambas violaciones. No se opuso, se declaró culpable. El tribunal añadió 2 cadenas perpetuas más a su ya completa condena. Los investigadores creían que Taylor había cometido docenas de agresiones similares, posiblemente más, a lo largo de 25 años. Comenzaron a reescribir la vida de Taylor. Cada casa en la que vivió, cada ruta de senderismo que frecuentaba. Todas las mujeres que habían denunciado un ataque tenían un modus operandi similar. Incluso descubrieron testimonios de mujeres que alguna vez pensaron que simplemente habían tenido mala suerte. Las habían seguido en el bosque, las habían perseguido brevemente, pero lograron escapar. Una mujer recordó que, en 1990, un hombre que paseaba a un perro se abalanzó sobre ella por detrás. Ella logró gritar y correr, y él retrocedió. Nunca lo denunció, pero ahora estaba segura. Era él. El trabajo de Taylor como mensajero le proporcionaba un acceso perfecto. Era móvil, de confianza y conocía a la perfección el entorno local. Habría sabido quién vivía solo. Habría visto quién volvía tarde a casa. En informes psicológicos, los expertos diagnosticaron a Taylor con psicopatía grave y un trastorno de sadismo sexual. Sus delitos no se limitaban al sexo o la violencia, sino al control, el secretismo y la dominación. No solo ocultaba sus crímenes, sino que se alimentaba de la certeza de que podía salirse con la suya. A menudo usaba a sus perros como apoyo. Los paseaba durante el día para establecer una presencia discreta y luego recorría solo las mismas rutas por la noche para acechar a sus presas. La policía incluso empezó a sospechar que podría haber tomado fotografías o recuerdos de sus ataques, pero nunca se encontró ninguno. La idea de que John Taylor hubiera estado activo durante más de 2 décadas, violando, acechando, cazando, aparentando ser un vecino común y corriente, conmocionó profundamente a la comunidad. Uno de los detectives principales declaró más tarde: "No estábamos tratando con un simple asesino, estábamos tratando con uno de los depredadores más manipuladores, fríos y calculadores que Gran Bretaña haya visto jamás. Y lo más aterrador, estuvo escondido a plena vista todo el tiempo". Los expertos describieron posteriormente a John Taylor como un psicópata sádico clásico. Disfrutaba del control, la dominación y el miedo. Sus crímenes no eran impulsivos, estaban cuidadosamente planeados y ejecutados con una precisión escalofriante. Elegía lugares remotos, estudiaba las rutinas de sus víctimas, se mimetizaba a la perfección. Taylor nunca mostró remordimiento. Incluso ante la abrumadora evidencia, nunca explicaba por qué. Para él, sus víctimas eran objetos, retos que superar. Un investigador comentó: "Era el hombre tranquilo con el que te cruzabas a diario. Nunca lo sabías, pero a puerta cerrada construía su propio mundo de horror". El caso de John Taylor cambió Leeds para siempre. El sendero Hogley Gill, antes un atajo común, se convirtió en un lugar de miedo susurrado. Los padres advertían a sus hijos que nunca caminaran solos. Surgieron grupos de vigilancia vecinal. Las escuelas comenzaron a educar a los estudiantes sobre seguridad personal, pero las cicatrices emocionales eran más profundas. La madre de Leanne, Sharon, nunca dejó de llorar. Aparecía en entrevistas con lágrimas en los ojos, siempre hablando de la sonrisa de su hija, su amabilidad, su risa. Dijo: "No solo mató a mi hija, destrozó nuestras vidas".